¿Ustedes se acuerdan alguna vez cuando actuaron de forma incorrecta? Vamos a ver, vamos a recordarnos si ustedes se acuerdan alguna vez cuando actuaron de forma incorrecta, pero que además de actuar de forma incorrecta, fueron agarrados fuera de base, fueron agarrados ahí con las manos en la masa, haciendo lo que no tenían que hacer, sea lo que sea. ¿Se acuerdan? Pues yo les voy a decir que a mí me pasó. Y yo les quiero contar lo que me pasó hace mucho tiempo. Estudiaba en Antillian y ese fin de semana en Antillian, no sé cómo es ahora, pero cuando yo estudiaba, había fines de semana que uno no podía salir, no había salida general, yo estaba interna. Pero ese sábado por la tarde a nosotros unos amigos y yo, nos daba la tentación de ir a las Marías al Salto Curé. Entonces nosotros con la excusa de que era sábado, de que había que ver la naturaleza, pues hicimos todo lo posible para podernos escapar de Antillian y poder ir al Salto Curé. Así que pedimos un carro prestado, nos montamos un par de mis amigas con 2 o 3 amigos ahí como pudimos en el carro y salimos hacia las Marías. Y en el Salto Curé, yo no sé cómo es ahora, pero para llegar al Salto Curé es un río muy bonito, pero es así como en forma de serpiente. Y para poder llegar al salto había que atravesar directito, así que atravesamos la primera parte de la curvita, la segunda parte de la otra curvita del río y seguimos atravesando hasta que llegamos al Salto Curé, pero ahí pasamos una tarde muy bonita. Ahora, algo que ese día aprendí y es que cuando el río empieza a llenarse de pajas y de sucio, es que venía un golpe de agua. Y nosotros pensábamos que el río se estaba ensuciando y era que venía un golpe de agua. De momento llegó el golpe de agua y fue bien fuerte. Tanto que hoy en día estamos agradecidos de estar vivos. Y pudimos treparnos en algunos árboles o agarrarnos en un tronco y tratar de salvarnos lo que ese golpe de agua venía. Nos montamos en el carro como pudimos, cuando fue bajando un poquito, el golpe de agua no era tanto, así que pudimos montarnos en el carro, salir y ahí tratar de pasar el río en la guagua. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento en que no podíamos, así que tuvimos que romper los cristales de la guagua, estábamos atrapados en la guagua, tuvimos que romper los cristales, bajarlos y salir por el cristal. Así que cuando salimos por el cristal, vimos como otro golpe de agua se llevó la guagua enredada y la dio contra una roca. ¡Wow! Era sábado en la tarde, nos habíamos escapado de Antillian, no teníamos cómo llegar, la noche se estaba poniendo, no sabíamos qué hacer, el carro era prestado y ahora sí que estábamos en un tremendo lío. Y para completar, de momento salieron 2 personas del monte y con unas escopetas y ahí sí que nosotros nos asustamos. Ellos dijeron que eran cazadores de palomas, nosotros como quiera nos asustamos mucho y me acuerdo que uno de mis amigos dijo, bueno, pues quédense aquí, vamos a buscar ayuda. Así que ya era demasiado oscuro, salieron a buscar ayuda y cuando fueron a buscar ayuda a la casa más cercana, pudieron llamar a emergencias médicas, rescate, vino la policía. Entonces, pues, cuando llegaron, no solamente llegó todas esas personas para podernos ayudar, sino que también llegó las noticias. Así que lo que era algo escondido, que nadie iba a saber, ahora todo el mundo lo sabía porque había llegado las noticias. Así que yo tuve que, antes de que apareciera y papi viera por televisión a Jocelyn escapada y a Jocelyn en tremendo lío
en las Marías en el Salto Curé, tuve que llamar a mi casa y decir, me pasó esto. Y cuando llegamos a Antilian, que llegamos en una grúa, pues todo el mundo nos vio. Así que los que nos escapamos silenciosamente para que nadie nos notara, pues llegamos que todo el mundo los notó. Y nosotros fuimos agarrados con las manos en la masa, así que lo que pensábamos que nadie iba a saber, se enteró todo el mundo. La mayoría de los pecados que nosotros cometemos son pecados ocultos, son privados, son secretos, son mantenidos fuera de conocimiento de la mayoría de las personas, pero en algunos casos el pecado puede ser visto, puede ser notado, pueden cogerte ahí, te agarraron, estás fuera de base. ¿Cómo te sentirías si esto te pasara? Sería embarazoso, ¿verdad? Es humillante que nos cojan fuera de base. Y una de las historias mejor conocidas de alguien atrapado en pecado, la encontramos en Juan 8. Así que acompáñenme a Juan 8, 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. Y dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Y al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos. Y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. En esta historia hay tres personajes principales. Número 1, los acusadores. Número 2, la mujer acusada. Y número 3, el juez supremo. Los acusadores. ¿Quiénes eran estos acusadores? Eran fariseos, eran maestros de las leyes religiosas, eran intérpretes de la ley de Moisés. Por eso ellos citaron la ley de Moisés. Se consideraban a sí mismos por encima de todos. O sea, nosotros somos los más perfectos, estamos por encima de todos. En cuestiones de espiritualidad no había quien les ganara y de sostener las normas morales, ellos eran número 1. Tenían un buen sistema de radar. Nadie que hiciera algo malo se les iba a escapar de su radar. Ellos cubrían una gran expansión geográfica, así como muy poquito se les escapaba de su atención y quizás nada. Estos fueron los mismos que acusaron a Jesús de que Jesús tenía una posesión demoníaca, de usar su poder para sacar demonios. Ellos acusaron a Jesús por sanar a un enfermo en sábado. Ellos ellos se creían tan y tan perfectos que ellos le cerraban las puertas del cielo a cualquiera. Ellos eran tan perfectos que convocaron una reunión y discutieron sus planes para matar a Jesús, y bajo su administración no habían errores ni equivocaciones. Todo era perfecto. Más tarde, estos mismos fueron los que Juan, cuando estaba bautizando, Juan les habló fuerte. Y mientras Juan estaba bautizando, algunos se acercaron con malas intenciones hacia Juan el Bautista. Y Juan tuvo que gritarles, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estos también, años más tarde, fueron los que acusaron a Pablo. Fueron aquellos que convocaron el juicio de Pablo
en un concilio y lo acusaron de enseñar contra la ley, de traer gentiles al templo, de contaminar el templo y de ser un líder clave de la secta de los nazarenos. Entonces, Pablo, en su defensa, tuvo que decir, hermano, yo soy fariseo, hijo de los fariseos, por la esperanza de la resurrección de los muertos, soy juzgado. Así que en este sistema de los acusadores, la mujer no tenía chance, no tenía manera de salir. Ellos eran personas de calibre quienes le trajeron a Jesús la mujer acusada con la siguiente acusación, condena y método de ejecución. Por eso es que Juan en el versículo 4 y 5 dijo, maestra, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley, ahí está la acusación. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a esta mujer, así que la condenaron y la ejecutaron. Miren, esto, déjenme ver cómo ustedes pueden entender esto, que ustedes se van a reír. Y lo que les estoy diciendo, pasa. Los que son doctores me pueden decir, sí, es verdad, me ha pasado con alguien que ha ido a mi oficina. Va una mujer donde un doctor y va acompañada de su hijo. Y le dice, doctor, aquí traigo a mi hijo. Le encontré jugando bajo la lluvia. Ahora tiene bronquitis y se puede complicar en neumonía. La regla de la medicina dice, o mejor, Google dice, que se le debe dar antibióticos, preferiblemente que sea acitromicina o levofloxacina. No le haga ninguna prueba. Ya yo sé lo que él tiene. Solo tiene que hacer su mejor ejecución. Recetar y regáñelo para que no vuelva a jugar bajo la lluvia. ¿Qué usted cree? La madre iba al doctor ya con la acusación, la condenación y el método de ejecución. Y ella tenía todo, simplemente iba donde el doctor para que hiciera lo final, que era recetar. Así actuaron los fariseos. Acusaron, condenaron y dieron el método de ejecución. Pero si algo sabían los acusadores, era que ellos no se iban a ensuciar las manos. Esa decisión la iba a tomar otro. ¿La acusación era falsa? Pregunto. No. Si algo había claro en esa acusación, era que todos los que estaban allí habían dicho la verdad y puramente la verdad. Simplemente que en esta historia yo quiero, aunque ellos dijeron la verdad y presentaron a la mujer, esta historia a mí no me encajan dos cosas. Hay dos cosas que no encajan. La primero, porque de acuerdo con la ley de Moisés, el esposo era el que debía presentar los cargos. Y obviamente ahí no se registra que él estaba. ¿Dónde estaba el esposo acusando a su esposa de adulterio? Allí no estaba. Primera cosa que no encaja en esta historia. La otra cosa que no encaja en esta historia es que si el castigo era de acuerdo a la ley de Moisés, entonces, ¿por qué querrían apedrear a la mujer y no al hombre? Si los dos estaban en adulterio, y la ley de Moisés dice en Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, los dos, no es mujer nada más, los dos, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Y en Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así que estas dos cosas no encajan en la historia, no encajan en la acusación. ¿Por qué? Primero, ¿dónde estaba el esposo? Segundo, ¿por qué no los apedrearon a los dos? Si tú me vas a citar la ley, ¿por qué no me la citas bien? ¿Dónde estaba él? ¿Por qué trajeron solamente a la mujer? ¿Por qué no lo llevaron al tribunal? En este caso, nadie dijo nada acerca del hombre.
Específicamente en esta historia, ¿la ley de Moisés era importante? ¿Le importaba la vida de la mujer? No. ¿La ley de Moisés era importante? Tampoco. ¿Querían castigar a la mujer? Bueno, yo quiero decirles que la mujer era un daño colateral, porque el principal que querían hacer daño era Jesús, y la mujer era el daño colateral. Esto era un plan macabro, exclusivamente con el propósito principal de destruir a Dios, de destruir a Jesús. ¿Has sido acusador? Yo te pregunto si tú has sido un acusador. Miren lo que dice las notas de espíritu de profecía acerca de los que somos acusadores. Aquellos que son más culpables del mal son los primeros en ver el mal. Por lo tanto, que cada miembro de iglesia cuide que su corazón sea puro delante de Dios, que su nombre no esté solamente registrado en los libros de la iglesia, sino registrado en el libro de la vida del Cordero. Entonces, no será un juez de sus hermanos, no despreciará a los que considera llenos de defectos. Tenemos los primeros protagonistas, los acusadores. Ahora vamos con la acusada. Primero, la Biblia ni Juan revela su identidad. Simplemente fue traída. Simplemente era el chivo expiatorio, porque ella no era el principal propósito, no era castigarla. Los acusadores solo enfatizan que fue sorprendida en el acto. Ustedes saben la vergüenza que era eso. No solamente, miren, y yo quiero que se identifiquen conmigo en esto. No solamente la cogieron en el acto, es que en el acto que la cogieron estaba desnuda. El hombre estaba desnudo. Y ya de por sí, eso era una vergüenza, que en ese acto hubiese sido sorprendido. La vergüenza que ella tenía era terrible. No solo querían acusarla, ellos cuando la iban a acusar, ¿por qué la cogieron en el acto? Ellos pudieron esperarla afuera. Vente, te vamos a acusar. No, la cogieron en el acto porque ellos querían llevarle pruebas a Jesús. Yo lo vi, yo estuve ahí, yo la cogí en el acto, yo la cogí con las manos en la masa. Yo no sé mucho de leyes, pero hablando con un abogado, él me estaba diciendo que es bien difícil los divorcios por adulterio, porque muchas veces para que este divorcio pueda salir como adulterio, hay que cogerlo con las manos en la masa. Pero, y esto lo sabían muy bien los fariseos, así que la cogieron con las manos en la masa. Estaba asustada, ella estaba avergonzada, tenía su cabeza abajo. En esta mañana yo no quiero que tú te confundas. No quiero que pienses que la mujer no necesitaba castigo y que yo la estoy excusando. No, porque Jesús hace muy bien las cosas. Jesús no es un Dios que no imparte justicia. En la Biblia, las injusticias y el pecado no pasan por alto. Hay un lugar para la administración de la disciplina cuando hay una flagrante desobediencia a los principios morales expresados claramente en la palabra del Señor. Sin embargo, las escrituras son muy claras en cuanto a que tal disciplina se administre con impecable justicia. Es por esto que la Biblia presenta a Dios como el abogado, pero también lo presenta como juez. Si hay un lugar para Jesús en la administración de la justicia, es el más importante. Siempre hay un lugar para el consejo divino. Es por esto que la razón de la resolución de este problema fue magistral. El acto que Dios hizo para resolver este problema fue magistral,
como todos los actos que Jesús hacía para resolver problemas. Así que tenemos los acusadores, tenemos la acusada y ahora tenemos al juez. Y en Juan 8, 6 al 8 nos dice, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Jesús estaba frente a los acusadores y a la acusada. En esta historia, nosotros odiamos a esos villanos. La mayoría de los que me escuchan, la mayoría de los que han visto esta historia, nosotros, y quiero decirles, por toda mi vida, yo odié a estos acusadores hasta que volví a repasar esta historia. Odiamos a estos villanos, a estos fariseos. Nosotros nos alegramos, celebramos, porque estos fariseos salieron trasquilados. Nos sentimos triunfadores porque los fariseos perdieron. Nosotros hemos sido jueces en esta historia y hemos condenado a los fariseos. Pero yo quiero en esta mañana que tú mires la escena de otra manera. Jesús tenía de frente a una mujer culpable y tenía de frente a unos fariseos malvados, a unos hombres malvados. Jesús empezó a escribir en el suelo para que estas personas pudieran reflexionar. Y así lo dice el versículo número 7. Dice, y como perseveraban, vamos al 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Él estaba escribiendo para que los fariseos pudieran reflexionar de su pecado. ¿Por qué? Porque Jesús amaba tanto a la mujer acusada como a los acusadores. Jesús quería el plan de salvación, el plan de perdón, era tanto para la mujer como para ellos. Entonces, Jesús es alguien bien caballero. Jesús pudo abrir su boca y empezar, ven acá, ¿por qué tú la estás acusando? Si tú eres esto y esto y esto. ¿Por qué tú la estás acusando? Si tú esto y esto, y pudo haber mencionado los pecados, pero no, los escribió para tener un poco de privacidad entre los acusadores y él, para saber, ¿sabe? Yo leo tu corazón, yo sé lo que te está pasando. Mira, reflexiona, tú hiciste esto, y escribía, y le estaba dando una oportunidad al acusador para que se arrepintiera, de su acto, de lo que él estaba haciendo él personalmente, no con la mujer, sino de él, su vida. Así que él estaba escribiendo, pero no entendían. Imagínense que no entendían que en el versículo número 7 y dice, y perseverasen preguntando, seguían, pero Jesús, dinos, e insistían en que Jesús les contestara. Así que, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Levantó su rostro y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Había una oportunidad. Ese fue el momento en que Jesús le dio la oportunidad a la acusada y a los acusadores. El mismo plan de perdón para la acusada también fue el mismo plan de perdón para los acusadores. El mismo plan de salvación para la acusada era el mismo plan de salvación para los acusadores. Pero ellos, sintiendo lo que Jesús estaba escribiendo y se sintieron aludidos personalmente,
uno a uno, fue dando la vuelta y se iba. ¿Qué había en su corazón? ¿Había perdón? ¿Qué había en su corazón? ¿Habían sentido a Jesús? Eso está entre ellos y Jesús. Pero en esta mañana no te olvides que esa historia no solamente presentó un plan de perdón para la mujer, también había un plan de perdón y salvación para los acusadores. ¿Condenó Jesús a la mujer? No. ¿Condenó Jesús a los acusadores? Tampoco. Ese precioso momento Jesús ofreció perdón a la mujer y ofreció a los hombres que reflexionaran. Los amaba a todos, tanto al acusador como a la acusada. Jesús ofreció amor y perdón. ¿Por qué no simplemente dijo lo que tenía que decir? ¿Por qué no escribió? Miren, ¿por qué escribió? Porque el mismo que escribió la ley ante Moisés allá en el monte fue el mismo que escribió en el suelo. Y ese mismo que escribió la ley era el mismo que estaba escribiendo en el suelo, que el único que podía ejecutar la ley era él. Y él era el único que podía perdonar tus pecados, sus pecados. Les dio tiempo para reflexionar. Muchos han especulado sobre lo que Jesús escribió en el suelo. Muchos han dicho, pero no saben lo que Jesús escribió en el suelo. Pues miren, está en el deseado de todas las gentes en la página 425 y dice la pluma inspiradora: impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. De acuerdo con Elena G. de White, la mujer había estado temblando de miedo delante de Jesús. Sus palabras: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra, habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar sus ojos al rostro del Señor, sino que esperaba silenciosamente su muerte. Pero Jesús es un Dios diferente. En vez de arrojar piedras, Jesús arrojó compasión, arrojó perdón, arrojó amor, arrojó gracia, arrojó misericordia, tolerancia, aceptación. ¿Puedes hacer algo de eso en este momento? ¿Tú puedes arrojar también compasión? Jesús hizo una pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Yo no veo ninguno. Esta pregunta fue para que ella reflexionara a través de su pecado. Mira, tú pecaste. Hay quienes te acusan y tienen razón. Pero, ¿sabes? Tú aceptas tu culpabilidad y al mismo tiempo tienes perdón. Y ahí Jesús pronunció las dos palabras magistrales, las dos palabras majestuosas, las palabras que demostraban amor, majestad, poder, compasión, misericordia y perdón. Fueron dos palabras que a nosotros nunca se nos pueden olvidar. Y esas dos palabras hablan de lo grandioso, de lo majestuoso que es Dios, del Dios que los cielos y la tierra no lo pueden contener. Y esas dos palabras soy ni yo. Ni yo que soy rey, ni yo que soy el juez, ni yo que soy el creador, ni yo que soy el que la vida, ni yo que soy el que doy perdón, ni yo soy ni yo soy el que dirijo este mundo, ni yo que tengo potestad sobre la muerte, ni yo que por encima de mí no hay nadie, ni yo te condeno. Ni yo. Y ese ni yo que Jesús pronunció tiene el mismo poder que encontramos en la Biblia en diferentes versículos cuando yo soy el que soy. Por encima de mí, nadie. Así que Dios, en su poder, tuvo el perdón, tuvo la misericordia con esta mujer, que también
que también se la ofreció a los acusadores. Entonces le dijo, ¿sabes? Aquí no hay nadie que te acuse. Yo no veo a nadie. Vete, te perdono, vete. Pero algo bien importante cuando te vayas, no lo olvides. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que la perdonó y le dijo, tienes que cambiar tu vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu pecado oculto? ¿Cuál es el pecado que no quieres que te agarren fuera de base? ¿Acaso tú eres de los que acusan y eres de los que acusa, pero tiene una listita calladita? ¿Eres tú que en el silencio estás cometiendo adulterio? ¿Eres tú que fuera de tu casa eres una persona y dentro de tu casa nadie te soporta? ¿Eres tú que en tu mente fantaseas con otra mujer o en tu mente fantaseas con otro hombre que no es tu pareja, no es tu esposo, no es tu esposa? ¿Cuál es tu pecado oculto? ¿Tienes algún vicio oculto? Vas a la iglesia, pero no das diezmos y ofrendas. ¿Ese es tu pecado? ¿Sabes? Este mismo que dijo ni yo, soy el mismo que te dice, ¿sabes? Ni yo te condeno, pero no lo vuelvas a hacer, vete, endereza tu vida. Vete y no peques más. Cambia tu vida. No esperes que te agarren en pleno pecado. No esperes que te humillen. Yo quiero decirles que el mismo que te ayuda a pecar en silencio, el mismo que te ayuda, que te da todas las herramientas para que tú peques en silencio, que es Satanás, él idea el plan para que tú peques en silencio, para que nadie lo sepa, y luego después te para en la plaza pública y te anuncia para que quedes humillado. Una vez alguien me dijo, wow, esta muchachita salió embarazada y no estaba casada. Y ahora todo el mundo lo sabe. Simplemente el que te ayudó a hacerlo escondida y te paró en la plaza pública y te humilló. Cuando salen a relucir que fulano y fulano no dan diezmo, no dan ofrenda, o fulano y fulano son infieles a sus esposos. Es el mismo Satanás que te para en la plaza pública para humillarte. Si tienes algún pecado que estás ocultando, sácalo de tu vida, porque el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de sabiduría, el Dios que te da compasión, el Dios que te tolera y el Dios que te acepta, hoy en día te está diciendo, vete y no peques más. Entrega tu vida a Jesús. El tiempo se acaba y si tú en esta cuarentena no has entendido que el tiempo se está acabando, deberíamos empezar la cuarentena otra vez. Porque el tiempo se está acabando y el creador del mundo nos está diciendo, no peques más, no peques más, entrégame tu corazón, entrégamelo. Hoy, entrega tu corazón a Jesús. Acuérdate que el que escribió la ley en el monte es el que escribió en el piso, en el suelo. Y Él te está diciendo, te amo. Quiero que estés aquí. ¿Tienes un problema que no puedes solucionar? No hay ningún problema que Dios no pueda resolver. No hay ninguna montaña que Dios no pueda mover. Y no hay ninguna ciudad que Dios no pueda alumbrar. Si estás en la oscuridad, Dios te alumbrará. Y Dios te ama. Y Dios desea que sigas caminando y que no peques más. Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Muy bien. Agradecidos estamos con el cielo por
porque nos ha dado la oportunidad de escuchar este tema tan impactante, ¿verdad?, para nuestras vidas, lo cual nos ha ayudado a reflexionar. Gracias, Jocelyn, porque nos acompañaste en esta mañana. Estamos muy contentos, ¿verdad que sí? Agradecidos con el cielo, porque ha sido un tema de bendición realmente para nuestras vidas. En este momento queremos invitarte a ti a que podamos seguir adorando el nombre del Señor Jesucristo y nos acompañe a entonar las notas nuevamente del himno 249, Tal como soy, porque como aprendimos esta mañana, el Señor Jesucristo nos ama y nos quiere tal y como nosotros somos. Así que entonemos las notas de este himno, meditemos en la letra y que nosotros la podamos internalizar para aplicarlo en nuestra vida, entendiendo que Dios nos acepta tal y como somos. Padre amante que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Gracias por el sábado, gracias por un nuevo día. Señor, ante ti estamos presentando nuestros corazones. Acéptanos, Señor, como un sacrificio vivo. Quédate con nosotros. Ponemos nuestras familias, ponemos nuestra iglesia, Señor. Ponemos nuestros hijos, todo lo que nos rodea, Señor, todo lo que poseemos, lo ponemos en tus manos. Ahora, Señor, quita ese pecado oculto que tenemos, que nadie sabe, pero que tú y yo sabemos que estamos pecando y te estamos ofendiendo, Señor. Quítalo, Señor, quítalo. Te pedimos perdón y ayúdanos, Señor, a no pecar más. Ayúdanos, Señor, a entregarnos este corazón completamente a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar el evangelio a través de cualquier red social. Gracias, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida. Bendice, Señor, a la Iglesia de la Esperanza. Bendice al pastor Jesús Vega y a su familia. En tus manos los ponemos en el nombre de Jesús. Amén.